Me informan desde organización que vamos a hacer unos cuantos cambios en el programa. Vamos a cerrar de una vez la intervención sobre las normas de la CIPF con el fin de acelerar un poco los tiempos. Las consultas que tengan, les pido por favor registrarlas y mantenerlas para realizarlas al final de esta nueva ronda de presentaciones. Yo creo que eso nos va a permitir ganar un poco de tiempo. Y como tiempo no es algo que nos esté sobrando, invito de una vez a la señora Roxana Llano, quien nos está colaborando realizando las presentaciones del SENASAC Bolivia. Bien, buenas tardes. Entonces, continuando con estas presentaciones, vamos a mostrar lo que han sido los éxitos y desafíos en la implementación de la norma de la CIP Sanidad Vegetal a cargo del SENASAC. Respecto a la condición fitosanitaria del país, para esto es fundamental contar con un sistema de vigilancia capaz de dar respuesta oportuna a los productores y crear las condiciones para que los productos agrícolas nacionales puedan ser exportados con la sanidad que exigen los mercados internacionales y a su vez que los productos de consumo nacional sean de mejor calidad. Esto tiene como finalidad contribuir a proteger y mejorar la seguridad alimentaria, las condiciones ambientales y facilitar el comercio dentro y fuera del país. Acá se muestra un mapa donde se definen y cada punto que se muestra indica la vigilancia de plagas reglamentadas. Esto conforme al sistema de vigilancia fitosanitaria que tiene como área de vigilancia fitosanitaria, tiene un área de cuarentena vegetal, un área de registro e insumos agrícolas, un área de laboratorios de diagnóstico vegetal y un programa de sanidad vegetal. Respecto al análisis de riesgo de plagas, se considera que este análisis es esencial para que los países cumplan con las obligaciones que se tienen en el comercio y la protección de las plantas. Esto a la vez requiere de gente entrenada, dispuesta y comprometida con el análisis de riesgo de plagas. Este análisis implica tener una inversión importante para realizar todas estas actividades. Los analistas tienen que además tener acceso a fuentes de información confiables, bases de datos y otras fuentes en línea. Las plagas pueden ser una amenaza para la producción y su biodiversidad y el medio ambiente. El análisis de riesgo de plagas puede ayudar a los países para reducir al mínimo las amenazas en su entorno. Un aspecto importante que está previsto también en la normativa es de que este análisis de riesgo de plagas puede ser terciarizado, es decir, realizado por terceros, no siempre el SENASAC, y este aspecto está señalado en un artículo que señala que cualquier planta, producto vegetal, lugar de almacenamiento, de empacado, medio de transporte, contenedor, suelo y cualquier otro organismo, objeto o material capaz de albergar o dispersar plagas que se considere que debe estar sujeto a medidas fitosanitarias, en particular en el transporte internacional, ¿no? Entonces, la normativa para la terciarización está prevista en la norma 179 del 2015. En lo que respecta al flujo de atención al usuario,
Hay una complementación de servicios en la plataforma informática y firma digital que facilitan el acceso del usuario, recortando tiempo en la emisión de los trámites de exportación e importación. Existe una interoperabilidad con las instituciones relacionadas en el comercio exterior, armonizando procedimientos que facilitan el intercambio de información, evitando trámites innecesarios. Esto para dar una mejor atención a los usuarios. En esta diapositiva se muestra el área de baja prevalencia de mosca de la fruta. La condición de área de baja prevalencia alcanzada en un área de 3.000 hectáreas permitido viabilizar la exportación de fruta fresca, jugo y aceites esenciales de agrios de limón, siendo los Países Bajos el principal destino de las exportaciones nacionales por un monto de $7.3 millones, seguido por los Estados Unidos con 1.8 millones de dólares. Entonces, en nuestro país se cuenta con un programa nacional de control de mosca de la fruta, con rutas de trampeo distribuidas en las zonas productoras más importantes, como se muestra en el mapa que se logra visibilizar. Respecto a la implementación de normativas para el registro y control de plaguicidas químicos de usos agrícolas, se tiene aprobada una resolución multiministerial del 2016 que aprueba la conformación del Comité Técnico Nacional de Plaguicidas y respaldado también con la resolución multiministerial del 2018 que aprueba el reglamento de funcionamiento del Comité Técnico Nacional de Plaguicidas. Evaluación de control de calidad de plaguicidas desde el punto de vista agronómico, ecotoxicológico y toxicológico, en la que se armonizan los procedimientos en el marco de las competencias de 3 ministerios relacionados. También se cuenta con una resolución administrativa que aprueba el reglamento de registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola, normativa alineada a la decisión 804 sobre el registro y control de pecuas de la CAN. Actividades de fiscalización y control por registro de insumos agrícolas, llegando a retirar del mercado insumos adulterados, vencidos, obsoletos, de contrabando que no cumplen la normativa nacional. También se tiene una emisión de la resolución 144 del 2017 que aprueba el reglamento para la emisión de permisos de importación de insumos agrícolas conforme a la ley 830 del SENASAC. A la fecha se está trabajando a nivel regional en la actualización del Manual Técnico Andino y actualización y armonización de estándares para el registro de insumos agrícolas a base de agentes de control biológico. Respecto a los desafíos en la implementación de las normas internacionales de la CIPF, podemos indicar como actividades la implementación de la nueva estructura de la Unidad de Sanidad Vegetal según la Ley 830, el inicio del tercer proyecto BID para proteger y mejorar la condición fitosanitaria del Estado plurinacional. También está la implementación de la decisión 804 para el registro de plaguicidas en Bolivia, la construcción e implementación del nuevo Laboratorio de Referencia Nacional en Sanidad Vegetal, crear programas nacionales de prevención y control de plagas reglamentadas, implementar acciones de control de mosca de la fruta en áreas priorizadas. Muchas gracias por su atención. Gracias. Continuamos entonces con Álvaro Sepúlveda de SAC Chile.
Ese, correcto. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con el taller y el tema 2 que nos toca conversar ahora sobre el tema de la implementación de las normas internacionales, digamos, a nivel país. ¿Ya? Bueno, éxito y desafío en la implementación de las normas. Bueno, aquí, como mencioné en la mañana, hace un rato, hemos trabajado en este tema desde nuestro inicio de lo que existe el servicio agrícola y ganadero. Y voy a dar para dar un ejemplo, digamos, dentro de las últimas normas que se han adoptado. Más que de referirme a todas las normas, que la implementación que siempre es parte de nuestro trabajo habitual. Bueno, como había mencionado, nuestra misión como división, el tema es proteger nuestros recursos agrícolas y forestales mediante la prevención de ingresos, la vigilancia, control y erradicación de plagas y mejorar el acceso a nuestros productos agrícolas a los mercados internacionales, superando aquellos obstáculos al comercio cuando estos son de nuestro ámbito del servicio en aspectos técnicos, ¿no? ¿Ya? Y aquí agrego entre paréntesis, y para este punto tenemos una estrecha colaboración con el sector privado, porque si no, la cosa sería muy difícil avanzar. Nosotros tenemos varios colaboradores, digamos, con varias asociaciones y gremios del sector privado que opinan sobre los borradores de las normas en consulta a los países, y esas opiniones de ellos nosotros las recogemos, y si son pertinentes y son técnicas, nosotros las incorporamos dentro de nuestros comentarios cuando están las normas, aquellos borradores en consulta. Nosotros, por ejemplo, aquí son algunas de las asociaciones gremiales con las cuales tenemos estrecho contacto y colaboran con nosotros, digamos, en nuestro trabajo. Está la Asociación de Exportadores de Frutas y Hortalizas, ¿no es cierto? La AMPROS, que es la Asociación Nacional de Productores de Semillas. Fedefrutas son los productores de frutas. Chilenut, que son aquellos que producen todos los frutos secos, nueces, almendras, y todos avellano europeo y los demás productos. Y también el Comité de Paltajás, que es un producto también que Chile exporta en grandes volúmenes a distintos mercados, sobre todo a Estados Unidos, y bueno, y muchos otros gremios como la Asociación de Viveros de Chile. Ellos nos colaboran y participan mucho y activamente en las distintas normas, ya sea locales, que siempre están alineadas también con las normas internacionales. Bueno, la colaboración, digamos, que hace el Servicio Agrícola y Ganadero, en el ejemplo que quiero presentar, es con la Asociación Nacional de Productores de Semillas. Recientemente, el año pasado, el 2017, fue adoptada la NIMF 38, que es el Movimiento Internacional de Semillas, y que fue aprobada en la Comisión de Medidas Fitosanitarias que ocurrió en abril del año pasado en Corea. Y los semilleros, los productores de semilla en Chile vieron y también de la región, que era un tema importante, porque en esta norma, que habían normas anteriores que establecen un marco genérico, digamos, de las medidas fitosanitarias que se deben aplicar a todos los productos vegetales y análisis de riesgo de plagas, pero habían particularidades en la producción de semillas que no estaban contempladas en las normas anteriores y que en esta norma se incorporaron y fueron adoptadas, pero también los productores de semillas no sabían también cómo abordarlas y había que implementar la norma. Y ahí en ese trabajo estamos actualmente todavía en desarrollo. Bueno, ellos aportaron, cuando estaba la norma en consulta, varios comentarios, y que nosotros, aquellos que fueron pertinentes, lo incorporamos, digamos, en nuestros comentarios a nivel internacional. Pero esta norma fue adoptada, como dije, en abril del año pasado, y se vio la necesidad de un trabajo de difusión y de implementación, dado que la norma contenía nuevas medidas fitosanitarias que eran alternativas a las tradicionales para la producción de semillas y el comercio internacional. Está el enfoque de sistemas, la cuarentena postentrada y el muestreo de lotes pequeños. El enfoque de sistemas, o System Approach en inglés, en muchos otros productos se aplica desde mucho tiempo, y hay una norma específica para eso, que en el fondo son alternativas a medidas más estrictas. En frutas y hortalizas, por ejemplo, se exige un tratamiento de fumigación con un producto químico que es bastante fuerte, un tratamiento intenso para un producto, y a veces esos productos no eran capaces de soportar el tratamiento y afectaba la calidad y la durabilidad del producto y llegaba en muy malas condiciones al mercado, y se desarrolló los enfoques de sistemas, que en el fondo es establecer dos
o más medidas independientes equivalentes al tratamiento, por ejemplo. Entonces, muchas frutas se hacen medidas en campo, en la cosecha o durante el proceso de embalaje, y que son alternativas que uno ofrece como exportador y le dan seguridad al país importador en vez de un tratamiento tan fuerte como un tratamiento químico. Y eso es el enfoque sistema. Pero en semilla eso no estaba establecido. Y también en semillas, en muchas semillas se le aplican tratamientos dado que tienen muchas plagas internas como virus, fitoplasma, hongos, que requieren tratamiento, pero con esto se le está abriendo la posibilidad de establecer otras medidas que no sean tan fuertes y facilitar el comercio. Porque ya las grandes conglomerados de productores de semilla a nivel mundial ya realizan muchas medidas y controles de calidad, y de esas medidas pueden ser que nos sirvan para reemplazar un tratamiento o una aplicación de un producto químico en esa semilla. Entonces en eso estamos trabajando. La cuarentena postentrada, eso tampoco estaba para las plantas. Se le aplica una cuarentena a una planta cuando hay plagas que son difíciles de visualizar al ingreso. Entonces está un periodo de 1 año o 2 años y se vigila la planta antes de liberarla al importador. Y en semilla eso no se hacía. También es una alternativa que se le está abriendo a los productores de semilla. Y el otro es los muestros de lotes pequeños. Las grandes empresas desarrollan nuevas variedades y a veces son pequeñas cantidades. Y cuando quieren moverla de un país a otro, son 5 o 6 semillas, y si uno le hace un análisis de laboratorio, las destruye. Entonces, no había posibilidad. Entonces, en esta van a haber medidas distintas cuando sean lotes pequeños. Desarrollar alguna forma de métodos de análisis es un desafío para que esos pequeños lotes no sean destruidos y que sea un material nuevo, genético, que es de alto valor. Aquí tenemos nosotros, el año pasado, después de la aprobación de esta norma, desarrollamos un taller interno junto con AMPROS, con la Asociación Nacional de Productores de Semillas, un taller en la ciudad de Rancagua en agosto, donde se les explicó de qué se trataba la NIMS 38, que fue adoptada durante ese año. En ese trabajo se les explicó bien y ahí se sentaron las bases para seguir trabajando. Ahí se explicaba de qué se trataba la norma y explicarle al sector privado de qué se trata y cómo ellos nos pueden ayudar para avanzar en la implementación de la norma, porque para ellos son temas nuevos y que tienen que ellos mismos entregarnos a nosotros la herramienta de qué medidas podían reemplazar a un tratamiento, cómo hacerlo, porque ellos son los dueños del negocio y ellos saben cómo se trabaja. Y este fue el punto de inicio. Después, a finales de septiembre, estuvo el 6º Congreso de Semillas de las Américas, que lo organiza la Federación Americana de Semillas, que reúne a todos los países desde Canadá hasta Chile, todos los países de América, y ahí también Chile volvió, y como representando a COSABE, que tenemos la Secretaría, también volvimos a explicar de qué se trata esta nueva norma y cómo podemos trabajar en forma conjunta para desarrollar métodos alternativos a los tradicionales para el movimiento internacional de semillas. Actualmente, esta semana hemos estado en conversaciones con el director ejecutivo de la Federación Americana de Semillas para desarrollar el segundo taller, y que probablemente va a ser en mayo de este año en algún país de aquí de América Latina, para seguir avanzando en cómo enfrentar esta nueva norma y cómo se debe implementar, qué puede ofrecer el sector privado para que nosotros presentemos eso como alternativa de tratamiento a los mercados donde tradicionalmente exportan y que tienen o abrir nuevos mercados con estas nuevas alternativas de tratamiento o medidas fitosanitarias. Así que es un trabajo que estamos desarrollando actualmente y es un desafío, pero yo creo que vamos a tener un logro de aquí a fines de año y quizás ya para el otro año ya estas empresas desarrollan nuevas técnicas basadas en esta nueva norma para enfrentar, digamos, el movimiento internacional de semillas. Y también el otro gran tema es la reexportación, que la norma lo acoge. No sé si conocen un poco el negocio de las semillas. Las grandes empresas, ya sea europea, americana o de aquí de América, producen semillas en un país, producen el material genético en Chile, por ejemplo, pero después se va a Holanda y de ahí se reexporta a 10 países más. Entonces, ¿cómo se hacía la certificación? Era todo un tema técnico a resolver. Chile eso lo resolvió hace varios años porque era un tema que lo tenía Chile, los productores de semillas llevan larga data en esto, y Chile lo resolvió hace años y ese concepto se incorporó en esta norma.
en el fondo es certificar desde Chile todas las posibles plagas que le puedan exigir el tercer país. Entonces ya en el certificado fitosanitario va libre de 100 o 200 plagas, y en Holanda, cuando tiene que reportar, ya tiene el respaldo desde el certificado de Chile de que está libre de esas plagas si lo reporta a India, si lo reporta a Estados Unidos y a otros mercados. Pero ese tema es muy nuevo para el resto de los países y es un tema que nosotros ya lo resolvimos y lo estamos transmitiendo, digamos, a los otros países que son de COSABE y de América en general. Porque era una manera de resolver el problema para ellos, porque las semillas se mueven en grandes volúmenes y el origen después se va perdiendo, digamos. Y el tema de tener la certificación del lugar donde se produce era básico. Ahora estamos desarrollando con un tema específico dentro con la Federación Internacional de Semillas. Ellos están organizando para el 12-13 de abril del 2018 en Roma, Italia, días previos a la reunión de la Comisión de Medidas Fitosanitarias en Roma, un taller internacional de enfoque de sistemas. Eso lo organiza la Federación Internacional de Semillas, y esto es en respuesta a la adopción de la NIF 38, que fue el año pasado, el del Movimiento Internacional de Semillas. Y se ve que esta es una opción, una alternativa a las opciones existentes de manejo del riesgo de plagas que podría conducir a un movimiento internacional de semillas más predecible y más eficiente, ¿ya? Y entonces aquí se va a hablar de intercambio de experiencias, la participación de algunas ONPF, ahí está invitado el SAG, y asociaciones nacionales de productores de semillas de Chile, de América y de otros países de Europa. Entonces este taller sigamos la misma línea de seguir viendo cómo implementar la norma y facilitar el comercio de semillas a nivel internacional. Muchas gracias, eso sería. Continuamos con la presentación de Colombia. Nos acompaña Emilio Álvaro Peñarán. Bueno, tal como les comentaba en la primera charla del día de hoy, pues todas estas normas que ha sacado la CIPF nos han servido mucho en el ICA para poder, pues por un lado, armonizarlas, que ese es el propósito de poder tener nuestras normas armonizadas, todas las medidas fitosanitarias que nosotros estamos sacando en la actualidad y que lo hace una dependencia que es la de Asuntos Nacionales. Nos han servido muchísimo para articularlas, armonizarlas y también para estructurar algunos esquemas de trabajo. Yo voy a tratar de comentarles algunos éxitos o algunas utilidades en las que realmente hemos podido cristalizar aspectos importantes en el funcionamiento del ICA. Y en ese sentido voy a tratar de comentarles esos éxitos y por otro lado los desafíos que tenemos, que los contaré al final de la presentación. Un ejemplo, en el tema de la NIF número 6, que se refiere a las directrices de vigilancia, nos sirvió para poder estructurar un poco más el sistema de vigilancia fitosanitaria de Colombia. Utilizamos este estándar para nosotros ir estructurándolo de acuerdo con los términos que se utilizan en el glosario de términos de la CIPF, y en los esquemas de trabajo que propone la NIF número 6. Inicialmente Colombia y el ICA en este caso tenía su sistema de información de plagas, lo tenía en una tabla Excel. Eso era todo lo que teníamos nosotros, una tabla que simplemente relacionaba las plagas que alguien reportaba y se colocaba en algunos casos una fuente que a veces no era muy bien identificada, pero era una cosa muy estable, muy estática, no era dinámica, y no tenía, sobre todo, la posibilidad de la consulta rápida y la posibilidad de conocer que la fuente fuese fidedigna,
fuera una fuente confiable. Utilizamos esta norma internacional, la NIF 6, y empezamos a darle una adopción y una estructuración en nuestro esquema que nos permitió tener lo que actualmente tenemos en el sistema de información de plagas y en el sistema de información fitosanitaria. Y en ese sentido construimos como parte de ese sistema de información y de acuerdo con las funciones que se le definieron a la Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria, empezamos a construir ese sistema de información de plagas que lo llamamos SIPCO, Sistema de Información de Plagas de Colombia, que tiene un software, un aplicativo que se llama el DSpace, es un repositorio de datos que nos ha permitido ir construyendo todo este sistema de información de una manera más dinámica y de una forma más confiable. Empezamos a depurar información incluso, información que estaba publicada y que no tenía evidencia científica, empezamos a eliminar plagas y a irlas eliminando en el contexto internacional, en las bases de datos internacionales, por ejemplo, como el CABI, y empezamos a eliminarlo basados ya en una argumentación científica, en una argumentación técnica, en una consulta de las fuentes de información. Ese es un éxito en lo que hemos nosotros podido aplicar una norma, un estándar para estructurar nuestro sistema de vigilancia fitosanitaria y por otro lado nuestro sistema de información de plagas de Colombia. En esta plataforma que tenemos actualmente, que está en nuestra página de internet, está las plagas presentes en Colombia para las diferentes especies cultivadas, las que el ICA como autoridad nacional y como la autoridad competente en el sistema de información de plagas ya oficializa de que realmente existe la evidencia científica. Lo demás los colocamos como registros dudosos mientras se hace todo el proceso de investigación y de constatación, si es del caso, con unos muestreos dirigidos a nivel de campo. Y tenemos las plagas reglamentadas que, como todos ustedes lo conocen, son la lista de plagas que permite la negociación, ¿sí? Tal como está en el estándar de la CIPF, los países para poder exigir requisitos en el comercio de algún producto deben hacerlo sobre plagas reglamentadas y no sobre plagas en las que el país no tiene ninguna acción como tal. Entonces también tenemos la lista de plagas reglamentadas que la puede consultar cualquier ONPF a través de la página web nuestra. Y entonces es la lista en la cual Colombia establece que son plagas cuarentenarias ausentes, plagas cuarentenarias presentes o plagas no cuarentenarias reglamentadas que están muy dirigidas a lo que es plantas para plantar. Y se puede hacer consulta en este repositorio a través de la especie. Uno puede consultar cuáles son las plagas del aguacate, las plagas del café, las plagas de la yuca, de cualquier especie cultivada, y ahí tenemos la lista de plagas que le sirve mucho, por un lado, a todas las dependencias del instituto para que puedan realizar sus diferentes trabajos y también para poder suministrarle a la comunidad científica en el caso en que ellos lo requieran. Y está la bibliografía que permite precisamente ver cuál fue la evidencia que reportó esa plaga en el país. Esto nos da credibilidad, nos da facilidad de negociación, nos da capacidad de respuesta rápida a los requerimientos de un país cuando estamos tratando de incursionar en un nuevo mercado. Como les decía, nos permitió esta NIF estructurar nuestro sistema de epidemiología y vigilancia fitosanitaria y lo construimos con base en ese estándar, con la vigilancia general y la vigilancia específica, que en la parte animal lo llaman vigilancia activa y vigilancia pasiva. En el caso de la vigilancia general es la vigilancia pasiva, que es la que se basa en toda la consulta de fuentes de información que reportan la presencia de una determinada plaga en una especie determinada. Y en eso, para esa vigilancia general, y tenemos la otra que es la vigilancia específica. También estructuramos esa vigilancia específica con base en esos parámetros que establece la NIF número 6. La vigilancia específica, vuelvo y les repito, es la vigilancia activa, es la vigilancia que se hace en campo, donde uno va y captura información y esa es la fuente de la información que nosotros tenemos. Tenemos esa vigilancia específica que la vamos almacenando en un sistema que se llama SISFITO, Sistema de Información Fitosanitaria de Colombia, y que alimenta a su vez al SIPCO, que es las plagas de Colombia. En la específica podemos hacer monitoreos de la plaga, conocemos sus fluctuaciones, la etología de las plagas o la epidemiología del patógeno, y todo eso es fuente de información para el sistema de información de plagas. Y la vigilancia general, que es la consulta de fuentes de datos, que la hacemos a través de consultas en redes de bibliotecas, bases de datos online,
Nosotros tenemos licencias, por ejemplo, con el CABI y estamos consultando todo aquello que se va subiendo en esos repositorios de datos internacionales para poder nosotros ir registrando qué es lo que se está reportando de Colombia en materia de plagas. Para ello también y para incrementar la cobertura de trabajo en el tema de la vigilancia general, hacemos también convenios y acuerdos con expertos. Estos expertos son los que nos ayudan a depurar esa lista de plagas que se van reportando a nivel internacional de especies cultivadas en Colombia. Entonces entramos a consultas con acarólogos, con entomólogos, con fitopatólogos, bacteriólogos, virólogos, en fin, diferentes disciplinas. Las consultamos cuando tenemos dudas de la presencia de un determinado patógeno o de una determinada plaga en el contexto general de la definición de FAO. También se consultan las colecciones biológicas, los museos que existen en las universidades y que son fuente de información. Allá vamos y buscamos la evidencia si estamos dudosos de un determinado reporte de una plaga, porque anteriormente, recuerden, los trabajos de tesis de los estudiantes de las carreras de agronomía publicaban y muchas veces los profesores que dirigían estas tesis realmente no le daban esa importancia a esa publicación y a mirar la veracidad de la información suministrada, y esas se vuelven fuentes de información, literatura que consultan una zona EPF y realmente a eso le falta evidencia científica. Entonces hemos estado trabajando con esto, hemos hecho un trabajo también con la comunidad científica y académica en el sentido de que le reporten a la institución todo aquello que van reportando que sea plaga de una determinada especie, no con el ánimo de taparlo, no con el ánimo de detener o de producir una prohibición, porque en el país no se tiene regulado lo que son publicaciones científicas como tal, sino con el ánimo de que la entidad a su vez se vaya enterando de un nuevo reporte, tome las medidas correspondientes para verificar la condición de esa plaga, delimite el brote correspondiente y mire si hay alguna acción de tipo de cuarentenario que se pueda realizar previo a una publicación y a una notificación. De tal manera que nuestras notificaciones se hagan una vez se tenga clara y precisa la evidencia de la plaga y se tenga también la condición o el estatus fitosanitario de esa plaga, en el sentido de bajo qué condición o bajo qué estatus está en el país. Si está presente en ciertas áreas, si hay alguna acción de control oficial que se vaya a realizar o si simplemente se le deja como una plaga más endémica en el país. Y están convenios interinstitucionales que realizamos por parte del ICA, tenemos varios acuerdos que nos ayudan también a darle mayor rigor científico a estos listados de plagas y a este sistema de vigilancia. Tenemos acuerdos con universidades, la Universidad Nacional de Colombia, que es de las más importantes en el país y que tiene las facultades de agronomía y de biología. Tenemos con entidades internacionales como la Universidad de Humboldt en Alemania para algunos temas virales, con la de Wageningen para un tema de patógenos de importancia como el tema de Fusarium raza 4 tropical en banano, que no está presente en América. Bases de bibliotecas online como la que se tiene en la Biblioteca Agropecuaria de Colombia, que se llama ahora Agroexplora, el CIAD, que es un Centro Internacional de Agricultura Tropical, el CABI, como les mencionaba, las diferentes colecciones o museos entomológicos que existen en el país, el sistema de información sobre biodiversidad de Colombia, que lo maneja el Instituto Humboldt de Colombia. Entonces tenemos ese acuerdo para podernos estar enterando a tiempo, porque lo que les ha pasado a las ONPF, y a veces la transparencia allí flaquea o se debilita, es porque se enteran demasiado tarde de la presencia de una plaga y cuando ya van a reaccionar ya la plaga está muy dispersa y por lo tanto el miedo a la notificación por el cierre de mercados. Cuando uno detecta oportunamente tiene la posibilidad de la erradicación y de dar la notificación a tiempo indicando cuál es el estatus y la condición fitosanitaria de esa plaga. Entonces todo esto nos ha permitido hacer esto. También trabajamos en esta de la vigilancia en la modalidad de tener funcionarios en centrales de abastos en donde se acopia mucha fruta para el mercado de las ciudades. Corabastos, por ejemplo, que es el centro de abastos más importante del país, que está en Bogotá, tiene aproximadamente 40.000 metros cuadrados, es una plaza de mercado, dijéramos así, de distribución de productos agrícolas y pecuarios. Para el caso agrícola y para el caso nuestro de la Dirección de Epidemiología, es un sitio de vigilancia. Allí nos enteramos de qué plagas están llegando de determinadas regiones y en qué productos para poder tomar acciones en su origen.
y tenemos con la Agencia Internacional de Energía Atómica temas de moscas, por ejemplo, y con los exportadores como tal en las acciones de vigilancia en protocolos de trabajo para la exportación. Entonces, estos son condiciones de éxito. Por ejemplo, estamos también trabajando con la NIF número 37, que está recientemente ya publicada o adoptada por la CIPF, que habla de la determinación de la condición de una fruta como hospedante de moscas de la fruta. Esta norma para nosotros ha sido clave porque a veces los requisitos se vuelven requisitos por alguna publicación sin ninguna evidencia científica. Colombia, por ejemplo, ha hecho un trabajo o ha venido haciendo un trabajo para el caso de la uchuva, Physalis peruviana, un producto que nosotros estamos convencidos que no es hospedante de la mosca del Mediterráneo. No la hemos encontrado atacando la uchuva, pero hubo una publicación de Hawái en alguna época en donde decían que sí atacaba la uchuva y eso llevó a unos requisitos fuertes para la uchuva, un producto que no representa un riesgo realmente para los países en tema de moscas de la fruta. Y entonces Colombia ha entrado en un trabajo de evaluación en laboratorio y de evaluación en campo para demostrar la condición de esa plaga con respecto a esa especie que para Colombia es importante en la exportación. Yo creo que en poco tiempo vamos a tener el informe o el reporte que nos permita quitar esa restricción que hay, que aun cuando estamos exportando, al lograr demostrar la condición de no hospedante, nos va a permitir abrirle un mercado sin tanta restricción y que facilite la exportación de diferentes escenarios. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo unos trabajos de laboratorio y de campo, con infestaciones también en zonas donde ya la mosca del Mediterráneo está presente, pero infestaciones controladas para poder determinar esa condición y con demostración a nivel de laboratorio de la condición de esta plaga en esta especie. E igualmente estamos evaluando infestación natural en algunos productos que también sabemos que aun cuando sí le da la mosca de la fruta, es un pobre hospedante, no es muy frecuente y entonces podríamos entrar a trabajar con algunas medidas de mitigación menos estrictas y más fáciles de operar que las que actualmente se tienen para algunos de estos productos. Entonces, ese es un éxito también en la aplicación que Colombia lo viene utilizando y gracias a la existencia de esa norma. Tenemos otra que es la NIF 36, también de reciente adopción. El programa, todo lo que tiene que ver con medidas integradas de plantas para plantar, todo lo que es material de propagación. En ornamentales, y en la actualidad Colombia se está volviendo un centro de producción y de exportación de material de propagación de ornamentales. Algunos productos como claveles, rosas, crisantemos. Entonces empezamos a aplicar, ¿cómo se venía exportando ese material de propagación? Con una certificación, con diagnósticos, en donde el tiempo para hacer el diagnóstico para algunos patógenos que requieren de su incubación o de su cultivo como tal, demoran tiempos que hacen que el exportador vea eso un limitante. Los costos de ese diagnóstico para hacer ese trabajo también es un limitante y todo esto nos ha llevado a buscar otras alternativas para estos exportadores de material de propagación y encontramos la NIF 10, que es la que habla de sitios o lugares de producción libres para la exportación, libres de plagas, pero luego vino la NIF 36, que es específica para material de propagación. Y esto nos dio un escenario en el cual Yalica viene trabajando con los floricultores y creemos que va a ser una gran alternativa para estos productores de material de propagación porque van a poder ofrecer a los importadores y a los demás países un material con buena sanidad y para ellos operativamente viable. Este es un trabajo también bien interesante que venimos utilizando y con ello pues se da cumplimiento a las condiciones de bioseguridad exigidas por el programa y una disminución del riesgo de la presencia de problemas fitosanitarios que limitan el acceso de material de propagación al comercio internacional. Desde luego el ICA viene utilizando todas las 41 normas en diferente forma, pero algunas con mayor uso por las condiciones en el mercado internacional. Utilizamos, por ejemplo, la NIF 10 en requisitos para el establecimiento de lugares de producción libres de plagas y sitios de producción libres de plagas, que la utilizamos, por ejemplo, para el caso de la exportación de uchuva, con el tema de la mosca del Mediterráneo, la utilizamos para el aguacate con las plagas de los pasadores de la semilla. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, estamos utilizando esto también con lugares de producción libres, que lo complementamos con la NIF 14, que es el enfoque de sistemas, que aun cuando es costosa, dijéramos que es más viable para los países, porque a veces no existen tratamientos cuarentenarios para productos como, por ejemplo, el aguacate.
No hay un tratamiento cuarentenario específico para esas plagas del aguacate que puedan ayudar y que no causen fitotoxicidad en el producto. Entonces el enfoque de sistemas nos da esa alternativa. No tenemos áreas libres, que implica también unos costos bien altos. Entonces hemos apuntado a unos protocolos de trabajo como es el enfoque de sistemas desde lugares de producción libres, como lo indica la número 10. En embalajes de madera acabamos de actualizar nuestra norma, la NIF 15, la acabamos de actualizar buscando mayor seguridad para nuestro sector forestal, porque en la importación de productos, no solo agropecuarios, sino de tipo industrial, allí viene el riesgo en los embalajes de madera de plagas forestales que pueden atacar nuestros cultivos forestales a nivel de campo. Entonces ya logramos hacer una nueva norma en donde queremos involucrar un poco más a las aduanas, en ayudar en este trabajo de que se cumpla con la NIF 15, con el estándar establecido del sello de la CIPF y que tenga el tratamiento indicado, ya sea térmico o con bromuro o con alguno de los que ya están autorizados como el dieléctrico. Y está la NIF 30 en moscas de frutas. Colombia tiene varias áreas de baja prevalencia de moscas de la fruta, desde donde estamos haciendo exportaciones a algunos países. Como desafíos hay varios. El desafío más importante que nosotros podemos tener es el poder consolidar y articular muy bien estos estándares y estas normas, el poderlas entender muy bien y poderlas aplicar. Pero algunos ejemplos les traigo acá, por ejemplo, en el caso de la vigilancia, el poder consolidar la plataforma para la captura de información y generación de alertas tempranas. Antes de esto me olvidé de dos puntos que también han sido un éxito, antes de entrar en el desafío, y fue una experiencia muy bonita de Colombia. El tema de la evaluación de riesgos, que es más bien novedosa y que fue la que permitió que los países no colocaran barreras cuarentenarias tan fuertes, porque sí es muy fácil decir, si yo no quiero correr un riesgo de plagas, pues no entra ningún producto a mi país. Esa es la forma de cerrar la puerta muy fácil. Es como el que dice, yo no quiero que me pase nada, me quedo aquí en mi casa encerrado, pero eso no es vida. Los riesgos hay que correrlos y hay que minimizarlos. Y en este contexto, estas normas internacionales, eso es lo que ha permitido, el que los países no cierren las puertas, sino que faciliten el comercio mitigando los riesgos de la manera más adecuada, buscando niveles adecuados de protección. Y en ese sentido la evaluación de riesgos ayudó muchísimo para abrir mercados, ¿sí? Y en el caso de Colombia y el ICA tuvo una gran experiencia, a través del Centro de Excelencia Fitosanitaria que se conformó entre el ICA y el APHIS de Estados Unidos, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Se hizo un convenio, se conformó ese Centro de Excelencia Fitosanitaria en el que se logró formar expertos en evaluaciones de riesgo en esa época. Colombia sirvió de centro de capacitación para varios países de Sudamérica y de Centroamérica. Y eso fue una excelencia, el poder construir muchas evaluaciones de riesgos, y eso nos dejó en Colombia y en el ICA un grupo de expertos con los cuales nosotros podemos dar respuesta y podemos presentar propuestas de medidas de mitigación. Y estuvo también en una época funcionando el Centro de Mitigación de Plagas, en esa misma época del Centro de Excelencia, en el que se incursionó en hacer tratamientos cuarentenarios. El ICA Colombia, por ejemplo, y es uno de los tratamientos que está en las normas, en la NIF 28 de los anexos, el tratamiento cuarentenario de vapor caliente para la pitaya, allí se desarrolló en Colombia. Y es una de las alternativas que tienen los exportadores de Uchuva cuando tienen restricciones por mosca de la fruta. También el vapor caliente para el mango Tommy Atkin. Ese es otro tratamiento que también está validado. Y se desarrolló el tratamiento de frío para la uchuva. Entonces dijéramos que eso es éxito, y basado en ¿qué? En normas que establecen estándares y procedimientos que podemos utilizar nosotros en la investigación. Continúe con el tema de los desafíos. Consolidar la plataforma para la captura de información y generación de alertas en el tema de la vigilancia, que los países tengan una fuente de información sólida que les permita negociar muy bien sus productos con tranquilidad para el país que les va a comprar, porque tienen una información confiable. El tema de la notificación de nuevos reportes de plagas por parte de la comunidad científica, eso no es fácil. Hay países como Brasil que tienen reglamentada lo que es la publicación de plagas en su territorio, tienen una ley. En el caso de Colombia y muchos países no tenemos esa regulación, porque lo pueden tomar como una restricción a lo que es el derecho a la publicación y el derecho al acceso a la información. Sin embargo,
este tema de la notificación, el que los científicos le informen a la ONPF, es muy importante que se logre consolidar como una forma de que las entidades lleguen a tiempo a atender los brotes que se les presentan. La capacidad de reacción inmediata ante los riesgos, ese es otro desafío que tenemos. El fortalecimiento del sistema de diagnóstico, a veces también estamos limitados por el tema del diagnóstico, para plagas de gran importancia en donde se necesita que el diagnóstico sea en menos de 24 horas. Colombia tiene unas experiencias muy buenas en el tema animal, por ejemplo, aftosa. Es rapidísimo el diagnóstico, se concentra, se trabaja 7x24 todos los días de la semana, laboratorios con alta credibilidad, con posibilidades de laboratorio de referencia. Eso quisiéramos en el contexto de la parte agrícola. Sabemos que la OIE tiene laboratorios de referencia a nivel internacional. Eso no ocurre en la CIPF. Necesitamos laboratorios de referencia que ayuden a estas ONPF a tener unos diagnósticos confiables de las plagas. Y la continuidad, desde luego, en las plantas de personal de las ONPF es también parte fundamental o el desafío que tenemos en esto. En el tema de las medidas de plantas para plantar, también nos vemos con las dificultades en técnicas de diagnóstico rápido, técnicas de menos de 24 horas, porque se necesitan para algunos de estos productos. Y el lograr establecer condiciones de bioseguridad para las múltiples plagas que tenemos en estos sistemas de plantas para plantar, particularmente virus, viroides, que son muy importantes en el tema de plantas en material de propagación, porque son realmente la vía de entrada de estas plagas a los países de destino. Entonces allí es muy importante el poder contar con técnicas diagnósticas y con técnicas de mitigación para ese material de propagación, estilo termoterapias, por ejemplo, que aseguren que ese material que yo estoy exportando le da una tranquilidad al país importador de que tiene un material genético valioso, pero a su vez un material que no le va a representar un riesgo fitosanitario como tal. Eso era lo que quería compartirles por parte de Colombia. Estamos muy contentos con el trabajo que viene haciendo la CIPF y queremos estar muy atentos y lograr también participar aportándole lo que se pueda desde nuestro actuar técnico desde Colombia. Muchas gracias. Continuamos y ahora nos toca escuchar a Jenny Cayambe de Agrocalidad de Ecuador. Buenos días otra vez. Me parece que el tiempo es corto porque Emilio ya nos comentó mucho sobre las normas implementadas en Colombia y algunas normas fueron mencionadas ya en el proceso que también lo comentó Álvaro. En Ecuador también estamos realizando la implementación, bueno, ya hemos hecho la implementación de una normativa que es la misma NIM 38, que habla sobre la movilización internacional de semillas. Era un caso que también les queríamos conversar sobre cómo han sido nuestras experiencias en esta normativa. Y un poco profundizando sobre esta presentación, uno de los éxitos que vemos como Ecuador es la implementación de casi el 60% de las normas internacionales de medidas fitosanitarias que Agrocalidad las ha implementado en Ecuador. Una de ellas ha sido la NIM 38, como les comentaba, para lo cual fue necesario un proceso largo en el cual participaron los gremios que están involucrados. En este caso de estas semillas, de esta NIM 38 de semillas, ha sido necesaria la participación de la Asociación Ecuatoriana de Semillas, que es bajo su nombre ECUASEM. También hemos tenido la participación del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y también pequeños productores, pequeños comercializadores que no se encuentran asociados. Para esta socialización de la semilla de esta NIM 38, vamos a socializarla a finales de este mes, para que ellos tengan conocimiento de cómo es el proceso de todas las actividades que rigen esta norma.
Otra de las actividades, de los éxitos como agrocalidad, hemos visto la participación activa nuevamente en los talleres regionales, porque a través de estos comentarios de los sectores involucrados hemos podido emitir comentarios a un nivel más grande, más amplio, en el que nos encontramos como representantes de Ecuador. Otra de las actividades ha sido la conservación del estatus de mercados abiertos. Gracias a la implementación de algunas de las normas internacionales podemos mantener varios mercados abiertos, lo cual nos es importante para mantener la economía del país y de los productores ecuatorianos. La mejora del comercio internacional para nuestros productos agrícolas es uno de los éxitos que se logra a través de la socialización de estas normas, puesto que si es que estas normas no son socializadas, los sectores privados, quienes son los que principalmente van a exportar, no las conocen y no podrían mantenerse los mercados abiertos. Es por ello que es importante conocer todas estas normativas y hacerle llegar al sector privado para que ellos sean los que promuevan en sus empresas estas normativas y puedan mantenerse los mercados abiertos. Uno de los casos que mantenemos también es, por ejemplo, en el caso de cacao, que tenemos que socializar con los productores, que es necesario manejar con ellos protocolos para que ellos puedan manejar sus exportaciones, para que los envíos de grano de cacao puedan ir libres de plagas, puedan ser aceptados por el país que importa este producto, y de esta manera nosotros como país nos veamos beneficiados de estas exportaciones. La capacitación a técnicos en normas fitosanitarias también ha sido importante. Existen varias actividades que realizamos como agrocalidad. Puede ser el caso de capacitar a técnicos para realizar el análisis de riesgo de plagas, que constantemente, anualmente, se realizan actividades y capacitaciones a nivel interno en Ecuador, en varias provincias del Ecuador, para que tengamos analistas capacitados y autorizados por agrocalidad para que puedan realizar estos análisis de riesgo. Esa es una de las actividades. Igualmente existen varias actividades que se capacitan a los técnicos para hacer labores de vigilancia fitosanitaria, ya sea esta de manera activa o de manera pasiva. Como desafíos en la implementación de las normas de la CIPF tenemos estructurar el 40% de las normas que nos faltan, puesto que existen algunas normas que las implementamos ya sean parcialmente o que no las implementamos. No se conocen tampoco todavía todas las normas que han sido implementadas, y eso nos hace falta también una socialización con los gremios, con los sectores involucrados, para que ellos puedan seguir implementando estas normativas en el ámbito que les compete. Consideramos y reiteramos el fortalecimiento del Comité Técnico Agropecuario de Sanidad, del Comité Técnico Andino de Sanidad Agropecuaria, para poder mantenernos en estos talleres regionales y en el en la Comisión Internacional de Protección Fitosanitaria. Es importante gestionar recursos para la implementación de las normas, ya que las normas no pueden ser simplemente implementadas, puesto que para ello se hace la socialización. Es necesario contar recursos para poder capacitar a las personas involucradas, un área en donde se pueda capacitar. Hace falta de recursos para poder hacer análisis de investigación, para poder implementar enfoques de sistemas, para poder hacer todas las actividades que involucran la implementación de una normativa. Además de la socialización de la normativa vigente, que ya les comentaba, es uno de los desafíos que nos estamos planteando como institución, como ONPF de Ecuador, para poder mantener el estatus de país, tanto mantener el estatus de plaga como a la vez mantener un estatus de exportaciones de nuestros productos. Y finalmente, la vinculación del sector privado para la ejecución de la norma, puesto que sin el sector privado no podemos implementar. A pesar de que el sector público sea el que establece la norma, el que socializa la norma, es importante la participación del sector privado y el conocimiento de ellos para que pueda ser implementado. De manera conjunta, ambos sectores, público y privado, deben trabajar para poder implementar estas normativas. Eso es todo lo que quería decirles. Muchas gracias.
Bien, y vamos a finalizar esta ronda de presentaciones escuchando a Gladys Quirós de SENASA Perú. Bueno, me toca cerrar la presentación de esta mañana. Voy a tratar de ser bastante breve. Lo que vamos a tocar ahora es la implementación de las normas internacionales en el Perú. Ya hemos escuchado a nuestros colegas que para el establecimiento de los requisitos fitosanitarios, esta se inicia con la realización de un análisis de riesgo de plagas, para el cual se utilizan muchas normas internacionales. También tenemos a nivel de la vigilancia fitosanitaria la determinación de la situación de las plagas en las diferentes, pueden ser regionales, pueden ser nacionales. También tenemos la denuncia de las ocurrencias de plagas, tenemos nuestra lista de plagas cuarentenarias no presentes en el Perú. Dentro de la vigilancia tenemos algunos cultivos priorizados, algunas plagas priorizadas, como es el caso de mosca de la fruta, estenoma, en algunos cultivos cítricos, palto, y también están las plagas que nos regulan los países exportadores. Perdón, los países importadores. Respecto a la certificación fitosanitaria, también es importante mencionar que ha sido un gran trabajo el fortalecer a nuestros inspectores a nivel nacional con constantes capacitaciones, actualizaciones, participación en talleres, en formas de capacitación para lograr el avance que ha tenido el SENASA en esta etapa de implementación de las normas. Se les brinda también algunos recursos para que ellos puedan realizar su trabajo, dentro de ellos las capacitaciones, como acabo de indicar, pero aparte de ellos algunas exigencias que hemos implementado en algunas regulaciones, como es en la certificación de plantas empacadoras, en la cual exigimos que se tenga una oficina del SENASA con algunas condiciones mínimas, como por ejemplo una mesa con una luz adecuada para hacer una buena inspección. Tenemos laboratorios en los cuales se realizan los diagnósticos, tanto a nivel nacional como en el nivel central. Se les brinda también algunas condiciones como indumentaria para aquellos inspectores que realizan tratamiento de frío, porque imagínense trabajar en condiciones de 0 grados es bien complicado. También exigimos una computadora y también se les brinda algunos smartphones, por ejemplo, para que puedan registrar en línea la información cuando realizan el trabajo de inspección. También hemos implementado un certificado fitosanitario que cuenta con más de 20 sistemas de seguridad. Esto es hace no más de 5 años. Y nuestro último sistema de seguridad adicional es la verificación en línea mediante un código que se genera con el código QR y un código adicional. Con ese código se ingresa a la página web y se puede verificar la información del certificado. Y otro inconveniente que teníamos hace algunos años eran las modificaciones a estos certificados fitosanitarios. Teníamos solicitudes de usuarios en las cuales nos pedían cambios de cantidades, cambio de peso, N tipo de cambios. Entonces lo que hicimos como SENASA fue implementar una circular estableciendo cuáles eran los parámetros que podían ser modificados y cuáles no podían ser modificados. Pero posteriormente en la norma internacional 12, esta se armonizó, se reguló también y que ha sido también ya adoptada formalmente por el SENASA. También contamos con nuestra certificación electrónica, que la hemos implementado hace poco con Holanda, y también se viene trabajando con otros países, dentro de ellos la Alianza del Pacífico y otros países adicionales. ¿En qué consiste esta certificación electrónica? Es la presentación de la solicitud a través de la BUCE.
Luego llega nuestra bandeja del SENASA, el inspector realiza su inspección fitosanitaria, carga la información al sistema y de manera automática se va a generar este certificado fitosanitario. Actualmente venimos trabajando con los dos sistemas, la impresión en físico y la certificación electrónica, el cual se transmite directamente a la ONPF del país de destino, en este caso Holanda, y mediante estándares establecidos para este tipo de certificación, y que se habla de un lenguaje XML. También tenemos algunas, dentro de la inspección fitosanitaria, principalmente para los puestos de control internos y externos, contamos con una brigada canina que nos ayuda a la identificación o determinar si el producto que está ingresando podría tener presencia de plagas, principalmente moscas de la fruta. También trabajamos con un enfoque de sistemas, principalmente en frutas frescas, cuyas regulaciones son bastante exigentes en el ámbito internacional y que debemos cumplir desde la certificación del lugar de producción, la certificación de la empacadora y en algunos casos los tratamientos podrían ser tratamiento de frío, tratamiento hidrotérmico, que es lo que más utilizamos. Y finalmente también se menciona en la mañana que algunas regulaciones o algunos requisitos incluyen la colocación del precinto en el contenedor. También tenemos nuestra norma internacional NIF 15, nuestra normativa nacional también ha adoptado esta norma internacional en la cual se regulan los embalajes de madera que son utilizados para el comercio internacional. Y otra de las normas internacionales que es muy importante y que ha sido adoptada creo por la mayoría de los países es la NIF 13, la cual determina o se establecen las directrices para las notificaciones de incumplimiento y acciones de emergencia. Esto de alguna manera las ONPFs nos permite medirnos cómo estamos realizando nuestro trabajo o de alguna manera identificar cuáles son los puntos críticos en los cuales podríamos tener alguna falencia y es donde debemos mejorarlo. Pero también es necesario precisar que que a pesar de que sí existe esta directriz, tenemos también notificaciones por presencia de productos o por presencia de plagas en productos que nosotros no hemos inspeccionado porque no son motivo de regulación. Entonces no se está ajustando a esta normativa internacional. También tenemos el programa de erradicación de moscas de la fruta, el cual venimos trabajando ya hace varios años a nivel nacional, trabajando muy de la mano con los productores, con los mercados, con los comerciantes, desde la educación misma en algunos colegios, en algunos institutos, con guías. Definitivamente el costo es muy alto, pero es una decisión que ha tomado el SENASA y el país en trabajar para la erradicación de moscas de la fruta. Actualmente tenemos o está planificado en 4 etapas. La primera etapa ya tenemos erradicada de esta plaga que es Tacna y Moquegua y venimos desarrollándola hasta la etapa 3. La etapa 4 aún se va a implementar este año, en la cual todavía no se ha hecho ningún trabajo de control de esta plaga. También tenemos, si quería resaltar esta norma internacional, la NIF 24, en la cual se establecen las directrices para la determinación y el reconocimiento de la equivalencia de medidas fitosanitarias. Y también lo explicó muy bien Colombia en su presentación anterior, en la cual, así como otros países vienen desarrollando estudios que nos permitan determinar si es o no, si es algún producto hospedante o no, nosotros como Perú hemos logrado determinar que la palta Hass no es un hospedante de moscas de la fruta. Y con eso se logró eliminar los tratamientos fitosanitarios que nos venían regulando algunos países. También hemos logrado que ampliar nuestro tratamiento hidrotérmico en mangos de gran tamaño, que anteriormente no podíamos exportarlo porque no había un estudio que determine cuáles eran los tratamientos que podrían garantizar que va libre de esta plaga. Y lo hemos logrado con Estados Unidos y que después lo hemos armonizado con otros países.
Dentro de nuestro sistema de comunicación tenemos muchas formas de comunicar a los usuarios, a nuestros usuarios internos y externos. Tenemos la página web, tenemos las capacitaciones, reuniones, talleres, redes sociales, app, etc. Algunos de los éxitos que podemos mencionar es la confianza que hemos logrado como ONPF ante nuestras contrapartes a nivel internacional, el cual se ha logrado la delegación, por ejemplo, la delegación de algunos programas preembarque, como es el caso de mercados muy exigentes como Estados Unidos, Japón para la exportación de mango. Esto ha sido un éxito para el SENASA porque nos reducen los costos para los exportadores. También se ha logrado trabajar muy de la mano con el sector privado. Por ejemplo, teníamos hace algunos años donde nosotros establecíamos una normativa y el sector privado inmediatamente decía, no, ¿por qué me estás regulando esto? Ahora ocurre lo contrario con algunos sectores. Nos dicen, regúlame esto porque es necesario para que nosotros podamos ser más competitivos en el mercado internacional. Y algunos desafíos que podríamos mencionar es seguir fortaleciendo las capacidades de nuestros profesionales a nivel nacional, el mayor compromiso de los productores o de todos los entes participantes de la cadena agroexportadora y principalmente con los pequeños productores. El otro reto es erradicar las moscas de la fruta. La protección cuarentenaria, como todos los países tenemos un alto riesgo de que puedan ingresar nuevas plagas, los cuales podrían causar un desastre para la economía del país, para los cultivos. Tenemos algunas plagas que es de gran preocupación del país. Continuar con la implementación de la certificación electrónica con otros países y también queremos seguir logrando la delegación de algunos programas preembarque que actualmente tenemos, como por ejemplo con Corea para la exportación de mango y uva. Algunos desafíos que podríamos mencionar es superar las exigencias fitosanitarias que no están concordantes con los estándares aprobados de la CIF. También se mencionó temprano de que en algunos países, sobre todo el Asia, nos regula para aquellos productos que están dentro de la categoría de riesgo 1 y que no son motivo de regulación. Sin embargo, hay países que todavía nos siguen regulando. Hay otros países que nos regulan plagas y que no siguen la vía de ingreso, o aquellas plagas que nos regulan, que para nosotros son plagas cuarentenarias, no las tenemos presentes en el país, no serían motivo de regulación. También tenemos otro gran reto, que es el tema de la inocuidad. Dentro de la parte de SENASA es el tema del proceso primario. Como proceso primario lo ve el SENASA. Para nosotros es un tema nuevo, aún tiene 8 años, pero que es un gran reto porque el mercado internacional es bastante exigente en el tema. Y bueno, esa es toda mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros expositores. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Les pido por favor levantar la mano si desean hacer alguna consulta. Gracias. Si hay conflictos por la producción de semillas a nivel binacional, ¿quién resolvería ese conflicto en producción? O si se parecen las semillas, digamos un producto X de Ecuador y un producto X de Perú, para implementar o para hacer los cultivos, ¿quién va a dirimir esa aplicación de esa política pública? Si puede desarrollar de nuevo la pregunta porque no nos quedó muy claro si es un tema técnico
técnico de fitosanitario o de aspecto ¿cómo se llama? De propiedad intelectual. Es fitosanitario y también de propiedad intelectual. Por ejemplo, a veces aquí ingresan productos del Perú y como se exigen ciertos requisitos fitosanitarios para que puedan entrar. Digamos que se captura de una u otra forma un producto que no está autorizado porque no tiene el registro fitosanitario. Aquí sería el ARSA quien va a certificar o va a verificar que ese producto no tiene el registro fitosanitario. Pero ¿qué pasaría en ese sentido si hay un conflicto o una disputa a nivel técnico? ¿Quién va a dirimir eso? Si es que el producto proviene, por decir, de Perú, como hizo el ejemplo, en caso de que no tenga el certificado fitosanitario de exportación, el producto en Ecuador es detenido. La SENAE, que es el Servicio Nacional de la Aduana, es el que se encarga de decomisar el producto. Y eso después depende de agrocalidad, si es que existe la probabilidad de que venga con una plaga, tiene que ser analizado para que sea puesto en cuarentena o si no, inmediatamente eliminado, destruido. Eso en caso de que no tuviera el certificado fitosanitario de exportación. Y en caso de que lo tuviera, tiene que tener las medidas que Ecuador exige como requisitos fitosanitarios para poder ser ingresado al país. Yo tengo una pregunta, si posible. Como soy interesado a las nuevas tecnologías, la pregunta es sobre la implementación de certificación en línea y Phyto. Hay otros ejemplos de uso de la tecnología en los diferentes países de la comunidad andina, que no sea solamente la certificación, pero otros también. ¿Y cuáles países utilizan ahora esa tecnología? Bueno, en el caso de Colombia ya hay unas experiencias. El Grupo Nacional de Cuarentena del ICA ya viene haciendo unos trabajos de certificación electrónica, viene avanzando bastante, está con Holanda y creo también están con Chile. Ya con algunos países se está implementando esto como una forma de garantizar y de facilitar, agilizar pues el proceso de la certificación electrónica, por cuanto hay procesos de falsificación de estos certificados. Constantemente a veces se reciben notificaciones de los países, yo las recibo por ejemplo como punto de contacto, de preocupación de si un certificado es original o es falso. Y entonces en este sentido el ICA en ese acuerdo viene avanzando bastante bien con Holanda y con algunos otros países, creo que Chile y no recuerdo ahorita los otros. Eso lo maneja el Grupo Nacional de Cuarentena. Y continúa en lo que es la expedición del certificado físico, pues tratamos también de colocar ciertas medidas de seguridad y establecer algunos acuerdos con los países de comunicación rápida para poder constatar la originalidad del documento. Buenas tardes con todos. Una pregunta para la Organización de Control en Colombia. ¿El sistema CIPCO es solamente de acceso para las ONPFs o puede ser también para el sector privado, por ejemplo? Sí, el Sistema de Información de Plagas de Colombia, que como les mencionaba es un repositorio que está en una plataforma que se llama DSpace, que la utilizan varias entidades a nivel internacional. Está disponible en la página de intranet para el ICA, para todos los funcionarios del ICA o contratistas del ICA para que puedan hacer todo este proceso.
pero de los diferentes módulos que tiene el sistema de información de plagas, hay un módulo que es el de plagas reglamentadas, que es la que está disponible para cualquier persona, o sea, lo pueden consultar en página web, pueden mirar la lista de plagas reglamentadas, porque esa es la que tiene que ver con los requisitos que se establecen en ese comercio con Colombia. Las demás no, porque son versionamientos, se tienen que estar actualizando. Hay casos en los que de pronto hay una actualización de una plaga por actualización de taxonomías, entonces todo eso lo vamos depurando poco a poco. Entonces es una información más del contexto, por un lado, del trabajo del ICA internamente, pero también se le suministra a las entidades que lo requieran, pero con un versionamiento. O sea, no se hace en web porque lo que se quiere es mantener una cuestión actualizada, pero sí se le puede entregar así como se ha hecho con varios centros de investigación, porque ellos lo necesitan para sus estudios, entonces con centros de investigación, con el sector privado cuando lo necesita, pero es una cosa entregada muy directa, no es abierta al público como tal. Y eso pues ustedes lo pueden constatar que lo manejan muchos países. Si ustedes miran las páginas web de SAC o de SENASA o cualquiera, o del APHIS o del AQUIS en Australia, en fin, las diferentes ONPFs, ellos manejan, son visibles, son las listas de plagas reguladas o reglamentadas como tal. Bien, si no hay más preguntas, cerraríamos esta parte. Yo pido a todos ustedes un aplauso para nuestros expositores. Muchas gracias. Por favor. Tengo un micrófono, así que es más fácil hablar desde aquí directamente. Ahora tenemos el almuerzo, como siempre tenemos el bus aquí afuera que nos está esperando y entonces pues podemos ir a almorzar. La sala se va a cerrar, así que si quieren pueden dejar todas sus cosas aquí y bueno, regresamos aquí a las 3. Gracias. Mil disculpas, por favor, si son tan amables, podríamos pasar todos aquí adelante para tomarnos una foto así en la tarde, ya si es que hay que irse más rápido, no sé, salimos ya en la fotito oficial, por favor, antes de ir a almorzar.